Vamos a cambiar de cámara. Entonces, esto se tiene más acá, a ver, acá. ¿Ves? Bueno. Bien. A ver, ¿cómo ven la pantalla? ¿La ven bien? Ok, muy bien. Ok, entonces, vamos a continuar el estudio de la luz como onda electromagnética, considerando ondas tridimensionales planas, y la pregunta que quedamos de contestar al final de la clase pasada fue si las ondas electromagnéticas eran ondas transversales o si bien eran ondas longitudinales. Y eso es lo que vamos a demostrar ahorita. ¿Qué tipo de onda son las ondas electromagnéticas? Entonces, lo que dijimos es que vamos a suponer una onda plana. ¿Qué quiere decir que la onda sea plana? Quiere decir que el lugar geométrico de todos los puntos para los cuales la fase y por lo tanto la onda vale lo mismo es un plano. Y de hecho son planos paralelos entre sí y separados esta distancia lambda i, ¿no? Porque estamos considerando que la onda plana viaja en la dirección positiva de x. Ahora, por otro lado tenemos lo siguiente. Por otro lado sabemos que el campo eléctrico, ahorita estamos trabajando únicamente con campo eléctrico. Las ondas, la luz es una onda donde intervienen campo eléctrico y campo magnético acoplados, pero ahorita vamos a trabajar con el campo eléctrico. Entonces tenemos este campo eléctrico que cumple con estas dos condiciones y también sabemos que este campo eléctrico va a satisfacer la ecuación diferencial de onda. Entonces sabemos que satisface la ecuación diferencial de onda. Es decir, que el laplaciano de campo eléctrico es igual a el inverso de la velocidad a la cual viaja la onda al cuadrado por la segunda derivada de campo eléctrico respecto al tiempo.
Entonces sabemos esto. Sabemos también que en el vacío además, en el vacío tenemos que la divergencia de campo eléctrico es igual a 0, y esto lo puede escribir como la derivada parcial del campo eléctrico respecto a X más la derivada parcial de la componente Y de campo eléctrico respecto a Y más la derivada parcial de la componente Z de campo eléctrico respecto a Z. ¿Por qué? Pues recordemos, si campo eléctrico es un vector, lo voy a poner de otro color, pues lo que estamos considerando que este campo eléctrico, lo voy a poner aquí abajo, aquí, pues el campo eléctrico va a depender de X, Y y Z en sistema de coordenadas cartesianas y el tiempo. Por el momento, si a un tiempo dado, esto lo podría escribir simplemente como la componente X de campo eléctrico a lo largo del eje X más la componente Y de campo eléctrico a lo largo del eje Y más la componente Z de campo eléctrico a lo largo del eje Z. Entonces tenemos por un lado que campo eléctrico como vector satisface la ecuación diferencial de onda, y como estamos en el vacío tenemos que la ley de Gauss es igual a 0, bueno, la divergencia es igual a 0, y esto lo puedo escribir así. Ahora, nosotros estamos considerando ondas planas que describen el comportamiento del campo eléctrico, que es un vector. Y dijimos, si son ondas planas, quiere decir que sobre cada uno de estos planos, la onda es constante. Nuestra onda que está describiendo campo eléctrico quiere decir que en cada una de estos planos, E vale lo mismo. Si E vale lo mismo aquí, entonces podemos escribir lo siguiente. Entonces, ¿cómo supusimos que E está sobre alguno de estos planos que son perpendiculares a X, de los planos perpendiculares al eje X, entonces, en realidad, si E vale lo mismo para todo plano perpendicular al eje X, en realidad el vector E, va a depender únicamente de, pues, dónde estén estos planos. Va a depender de, por ejemplo, de que el plano, de que yo esté parada, por ejemplo, aquí, en este punto X. Si estoy en este punto X, pues sé que campo eléctrico vale lo mismo, sin importar dónde esté parada en Y y en Z, porque sé que en cualquier punto sobre este plano, el campo vale lo mismo. Podría considerar ahora este plano y ahora decir, bueno, yo sé que
si me paro en este punto X, todos estos todos los puntos en este plano van a tener el mismo valor de campo eléctrico. Entonces, de ese modo, yo sé que en realidad campo eléctrico solo depende de X. Entonces lo escribo así. Tengo que, entonces, campo eléctrico solo depende de X y de T. ¿Okay? Y además, entonces, el campo eléctrico solo depende de dónde esté parada yo a lo largo de este eje X, porque sé que vale lo mismo en planos perpendiculares a X, que por definición, ¿qué van a contener? Pues van a contener al eje Y y al eje Z. O sea, estos planos contienen, o sea, contienen a X contienen a Y y a Z. ¿Okay? Entonces, dado que estos planos contienen a Y y a Z, o son paralelos a este plano YZ, entonces no me importa dónde esté yo, no me va a importar el valor de Y o el valor de Z, porque si yo estoy aquí o estoy acá, sé que siempre campo eléctrico va a valer lo mismo. Ahora, si yo estuviera, ahora supongamos que aquí está el eje Y aquí está el eje Z, pues ahora, si estoy en este punto, pues yo sé que campo eléctrico va a valer lo mismo en este punto, o en este punto, o en este punto, mientras esté en el mismo plano rosa. Ahora, como este plano rosa no está a una distancia lambda sobre el eje X de los planos azules, entonces campo eléctrico aquí tiene un valor distinto que, por ejemplo, en este plano. Pero esto que acabo de describir se reduce a decir que, bueno, pues mi única componente para campo eléctrico es X. Ahora, como son ondas planas, ¿esto qué significa? Pues quiere decir que además, ¿no? Si tengo esto, si además estoy en el vacío, yo sé que esta expresión es igual a 0, pero esta expresión, vamos a ponerle a esta expresión 1i, y a esta expresión le voy a poner 2i, y entonces, considerando lo anterior, tenemos que la expresión 2i se reduce a decir que la derivada parcial de la componente X de campo eléctrico respecto a X, pues es igual a 0. ¿Okay? Porque, así como pusimos aquí, en su forma general, campo eléctrico, a un tiempo dado, pues va a tener una componente X a lo largo del eje X, una componente Y a lo largo del eje Y una componente Z a lo largo del eje Z. Pero ya dije que en este caso, pues solo va a depender de X. Entonces, en este caso voy a tener que mi campo eléctrico va a estar dado por la componente X de campo eléctrico por el vector unitario Y. ¿Okay? Y aún, bueno, la componente temporal la ponemos después, pero esto sería otra vez a un tiempo dado. Bueno, aquí no se ve. A T fijo. A un tiempo fijo. ¿Ok? Entonces tengo esta expresión que voy a llamarla 3i. Entonces, en el caso de ondas de campo eléctrico planas, tengo esto que la variación de campo eléctrico respecto a X es igual a 0. Y además ese campo eléctrico solo tiene componente en X. Ahora, vamos a trabajar con esta expresión.
Entonces, considerando esta expresión, el hecho de que la derivada de la componente X de campo eléctrico respecto a X sea igual a 0, quiere decir o bien que la componente X de campo eléctrico es constante para cualquier X, o bien quiere decir que esta componente de campo eléctrico a lo largo de X es 0 siempre, ¿no? Son las dos posibilidades. O es una constante distinta de 0, o simplemente no tengo componente a lo largo de X. Entonces, de aquí tengo una primera opción. Vamos a ponerle... si la componente de campo eléctrico a lo largo de X no es 0, entonces, ¿eso qué querría decir en nuestro dibujo? Nosotros dibujamos, habíamos dibujado el eje X y unos planos perpendiculares al eje X, porque dijimos que X es la dirección en la que viaja la onda. Y si tenemos esto, si EX, si esta componente no es 0, lo que estoy diciendo es que en cada uno de estos puntos yo tengo una componente de campo eléctrico en la dirección de X. ¿Okay? Este sería el primer caso. Entonces, si esta componente no es igual a 0, esto significa que el campo eléctrico tiene una componente en la dirección en la que se propaga la onda. ¿Okay? Entonces, si X no es 0, querría decir que mi campo eléctrico tiene una componente en la dirección en la que se propaga la onda. Pero esta componente, por esta expresión, que me dice que la componente a lo largo de X no varía con X, quiere decir que, o sea, si esta variación es igual a 0, quiere decir que EX es constante. Por decir, esto implica que la componente X de campo eléctrico es constante. Y es constante para toda X. Pero que X sea constante para toda X, y yo puedo, recuerden que cuando yo solo gráfico en función del espacio, estoy tomando una foto y por lo tanto estoy fijando el tiempo, pero dibujar esto conforme la onda viaja con esta velocidad v,
Pues quiere decir que a otro tiempo vuelvo a tomar una foto y esto va a seguir valiendo lo mismo. Tomo una foto tiempo después y voy a seguir teniendo que X es constante y X es constante en cualquier punto y en cualquier momento. Entonces, si tengo algo que no varía ni en la posición ni en el tiempo, pues eso no cumple con la definición de una onda. Entonces, pues sí, tengo un campo eléctrico, pero tengo un campo eléctrico constante en la dirección de X y pues eso, ¿no? Al ser constante, en el espacio y en el tiempo, pues no cumple con la definición de onda. Entonces, si esto ocurre, pues lo que yo tengo aquí es que esto no se cumple para toda X y para todo tiempo. Lo cual no cumple con la definición de una onda. ¿Ok? Entonces, mi primera posibilidad es que sí tengo una componente X de campo eléctrico, es decir, una componente de campo eléctrico a lo largo del eje X, pero si esto ocurre, como se tiene que cumplir la ecuación 3i, pues esa componente es constante siempre, en el espacio y en el tiempo, pero entonces no cumple con la definición de una onda. Ahora, otra posibilidad que puedo tener aquí es que de plano la componente de campo eléctrico a lo largo del eje X sea cero. Lo voy a poner aquí. Otra posibilidad es que la componente X de campo eléctrico sea igual a cero siempre. ¿Okay? Si la componente de campo eléctrico a lo largo de X siempre es cero, pues efectivamente se cumple 3i. Esto cumple con la ecuación 3i y significa además que el campo eléctrico no tiene componente a lo largo del eje X. Y implica, además de implicar que el campo eléctrico E no tiene componente a lo largo de X. A lo largo del eje X. Pero en nuestro caso, el eje X es la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, aquí voy a poner que en este caso, es la dirección en la que se propaga la onda.
bueno, por simplicidad, considerar que la onda viajaba a lo largo del eje X y acabo de demostrar que el campo eléctrico no tiene componente a lo largo del eje X. Esto, si yo lo generalizo, lo que me dice es que en el caso de una onda de campo eléctrico, que se puede hacer la misma demostración para el campo magnético, entonces en el caso de una onda electromagnética, esta onda no tiene componente en la dirección en la que se propaga. Es decir, todas las variaciones van a ser perpendiculares a la dirección de propagación y eso nos define a las ondas transversales. Entonces, eso es lo que podemos concluir aquí. Entonces, a partir de esto, lo que podemos decir es que la onda de campo eléctrico no tiene componente en la dirección de propagación. Entonces, esta onda es una onda transversal. Y lo mismo va a ocurrir con el campo magnético. Entonces, en este dibujo, campo eléctrico va a variar sobre este plano y esto que dibujamos aquí, esta componente, no existe. Es lo que acabamos de demostrar. Voy a poner aquí que esto no existe. Entonces tenemos esto para campo eléctrico. De modo que vuelvo a hacer este dibujo. Voy a seguir considerando que la onda se propaga a lo largo del eje X. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. La dirección en la que se propaga la onda va a ser a lo largo del eje X, como habíamos dibujado aquí. Seguimos trabajando con ondas planas, o sea que vuelvo a considerar ondas de este tipo. Entonces, esto quiere decir que voy a tener planos separados entre sí por esta distancia lambda en la dirección de I, y sé que sobre estos planos
el vector para todos los puntos en estos planos, el vector de campo eléctrico vale lo mismo. ¿Ok? Ahora, como es un vector, vale lo mismo en dirección y en magnitud. Ya sé que no tengo componente a lo largo del eje X, pero pues sí puedo tener componentes sobre estos planos que, recordemos, son, en este caso son planos o planares entre sí, y respecto al plano YZ. Entonces yo puedo tener sobre estos planos un campo eléctrico que puede estar apuntando, si este es el plano XY, pues a lo mejor apunta en esta dirección, y más adelante a lo mejor apunta en esta dirección, y más adelante a lo mejor apunta, o bueno, aquí no, pasando de un plano a otro no, porque la dirección es la misma, pero a lo mejor a una distancia de lambda sobre 2 yo puedo tener campo eléctrico que ahora esté apuntando, supongamos, en esta dirección. Aquí vuelve a estar en esta dirección, pero a lo mejor por acá, un poquito más para acá, va a estar apuntando en esta dirección, y luego a lo mejor aquí apunta en esta otra dirección. Entonces, todos estos vectores de campo eléctrico van a tener dependencia, van a tener componentes a lo largo de X, perdón, de Y y de Z, pero pueden estar oscilando en cualquier dirección, siempre y cuando estén sobre este plano YZ. Entonces, pues pueden estar, lo voy a poner aquí. Si este es, vamos a suponer, si este es el plano que contiene a los ejes Y y Z, y esta es la dirección en la que viaja la onda, pues nada me dice que yo tenga campo eléctrico, un campo eléctrico que a lo mejor tenga esta dirección en algún momento, ¿no? Igual a 0, y a lo mejor conforme pase el tiempo, después voy a tener un campo eléctrico que va en esta dirección, y imaginemos que esto es campo eléctrico a T1, y a lo mejor después tengo un campo eléctrico que apunte en esta dirección, etcétera, ¿no? Eso podría ocurrir. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo un campo eléctrico que varía con el tiempo, que no tiene componente en la dirección del eje X, ¿eh? Y es el tipo de campo eléctrico con el que he estado trabajando hasta ahora. Pero lo que vamos a considerar por el momento es que el campo eléctrico va a tener una única dirección de variación. Entonces, vamos a decir, en este caso, vamos a considerar que la única componente que va a tener campo eléctrico, en este caso, va a ser una componente a lo largo del eje Y o a lo largo de una recta que sea paralela al eje Y. Entonces quiere decir que el campo eléctrico solo va a poder apuntar para acá o para acá. ¿Okay? Eso es lo que vamos a suponer para este análisis. Entonces, en una primera instancia, se considerará que el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, tendrá una dirección constante.
En particular, vamos a considerar que este campo eléctrico solo varía a lo largo del eje Y. Por ejemplo, a lo largo del eje Y. Entonces, lo que yo voy a tener es que si esta es la dirección en la que viaja la perturbación, es decir, esto es B. Este es el eje Y y este es el eje Z. Yo ya sé que para esta onda plana, campo eléctrico no tiene componente a lo largo del eje X, solo tiene a lo largo del eje Y y del eje Z. Y estoy considerando en primera instancia que en realidad solo va a oscilar, o solo va a variar a lo largo del eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues yo me voy a tomar un campo eléctrico, un vector de campo eléctrico que sé que a fuerza tiene que ser perpendicular a el vector B que está sobre el eje X. Pero además lo estoy escogiendo tal que solo varía a lo largo del eje Y. Entonces, esto lo vemos de esta manera. Vamos a suponer a un tiempo dado, entonces, en este punto, X igual a 0 vale tanto. En este punto, que si quieren llamamos X1, pues va a valer esto. Un poquito más adelante, pues va a valer un poquito menos. Un poquito más adelante, pues resulta que vale 0. Para una X más adelante, pues ahora resulta que cambia su orientación, pero no su dirección. Y así va a seguir, aumenta el tamaño, pero la dirección de oscilación de este campo eléctrico sigue siendo a lo largo de una recta que es paralela al eje Y que cruza por el eje X. Entonces, un campo de este tipo lo vamos a escribir de esta manera. Este campo eléctrico solo va a depender de ¿qué? Pues va a depender, obviamente, de donde yo esté, ¿no? Va a depender de X y de T, porque conforme yo avanzo en X, tengo distintos valores de campo eléctrico. Pero el campo eléctrico per se, o sea, el vector del campo eléctrico, solo tiene componente a lo largo del eje Y, lo voy a representar de esta manera, y esta componente, pues, depende de la posición y depende del tiempo, y es un vector, porque recordemos que campo eléctrico es un vector, dada por esta magnitud, que multiplica ¿cuál vector unitario? Pues el vector unitario que es colineal con el eje Y, o sea, el vector unitario J. ¿Okay? Entonces, un campo eléctrico que esté oscilando en una única dirección, en este caso estamos escogiendo que esa dirección sea el eje Y, pues cuando yo tenga una onda electromagnética cuyo campo eléctrico oscila en una única dirección, a esta onda electromagnética la voy a llamar una onda linealmente polarizada. Polarizada.
entonces estamos trabajando con una onda, en este caso, y hasta ahorita, involucra a campo eléctrico, que llamamos linealmente polarizada, porque la manera en que varía el vector de campo eléctrico es a lo largo de una única dirección, que en este caso estamos considerando el eje Y. Entonces, teniendo esto, ahora vamos a ver qué le pasa al campo magnético. Tenemos esta expresión para el campo eléctrico. Ahora recordemos la ley de inducción de Faraday. Entonces, retomando la ecuación de Maxwell, o ley de inducción de Faraday, lo que tenemos, lo que nos dice esta expresión, es que el rotacional de campo eléctrico es igual a, tenemos menos, la variación del campo magnético respecto al tiempo. Si yo desarrollo esta expresión para cada componente de campo eléctrico, lo que voy a encontrar es lo siguiente. Es que como el campo eléctrico, solo depende de, si me fijo en la posición, solo depende de X, este rotacional yo lo voy a escribir como se reduce a la variación de la componente Y de campo eléctrico respecto a X. Si nosotros desarrollamos el rotacional considerando que E solo tiene esta componente a lo largo de Y que depende de X, entonces tenemos que esto va a ser igual a menos la derivada de la componente Z de campo eléctrico respecto al tiempo. Esto sí yo hago el desarrollo del rotacional y considero que, pues B, al igual que campo eléctrico, en un principio, pues está dada por, en la fórmula voy a poner sin la dependencia del tiempo, es igual a la componente X de campo eléctrico más la componente de campo magnético más la componente Z de campo magnético, cada una a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces, esta que es la expresión general se reduce a esto cuando considero un campo eléctrico de este tipo. Esto, en otras palabras, lo que me está diciendo, lo que yo puedo escribir a partir de esta expresión y de esta expresión, es que si campo eléctrico solo tiene una componente a lo largo de Y, pues lo que voy a tener es que el campo magnético, que también va a depender de X y del tiempo, pues únicamente va a tener una componente a lo largo de Z, que podemos escribir de esta manera. Quiere decir que si yo tengo una onda cuyo campo eléctrico varía de esta manera, su campo magnético se va a comportar de esta manera. Campo magnético también va a ser
perpendicular a la velocidad de propagación de la onda. Y también va a ser perpendicular al campo eléctrico. Entonces el campo magnético va a estar aquí. Luego se va a ir haciendo más chiquito, cero. ¿Y por qué el comportamiento es el mismo? O sea, ¿por qué cuando el campo eléctrico es grande, B es grande? Porque nosotros sabemos que están acoplados. Están acoplados por las leyes de Maxwell y los dos se comportan como ondas. Aquí estamos hablando de campo eléctrico y campo magnético como ondas, ¿no? Estamos hablando de ondas electromagnéticas. No hemos dado más información sobre estas ondas. No hemos dicho qué tipo de onda vamos a tratar. Bueno, por simplicidad, pues vamos a trabajar con ondas armónicas simples o bien ondas senoidales, porque vimos que son las más fáciles de representar y son las que, como vimos en el capítulo pasado, consideran la función seno o la función coseno. Entonces, con estas dos expresiones son las que vamos a trabajar. Estas expresiones son la expresión de campo eléctrico para una onda linealmente polarizada que viaja en la dirección de X y cuya dirección de oscilación del campo eléctrico es a lo largo del eje Y. Y esta es la componente de campo magnético de la onda electromagnética linealmente polarizada viajando a lo largo del eje X y cuya dirección de oscilación del campo magnético es a lo largo del eje Z. Entonces, esto es en general para las ondas que acabamos de decir. Ondas electromagnéticas, planas, linealmente polarizadas, viajando en la dirección de X. Ahora voy a tomar esta expresión y voy a decir, ya que yo dije, estas son ondas, y puede haber muchos tipos de ondas, porque lo que necesita satisfacer cualquier función para que la consideremos una onda es la ecuación diferencial de onda. Nosotros, a partir de ahora, vamos a considerar que esa onda va a estar dada por una función senoidal. Entonces, vamos a escribir, considerando ondas senoidales, y acuérdense que también llamamos armónicas simples, yo puedo escribir este campo eléctrico que depende de X y de T, depende de X porque según donde yo esté parada a lo largo de X es el valor de campo eléctrico que yo voy a tener y obviamente pues para que sea una onda tiene que depender del tiempo. Esto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser esta expresión que me dice cuál es la magnitud de este vector a distinta X y a distinta T. Este escalar lo voy a expresar como una amplitud que voy a representar de esta manera. E subíndice 0Y. ¿Qué quiere decir? Bueno, el subíndice 0 quiere decir que es amplitud, es decir, el valor máximo que puede tener esta cantidad a lo largo del eje Y. Y esa amplitud la voy a multiplicar por el coseno. Voy a borrar. De pues la fase, donde la fase, yo sé que tiene metido ¿qué? Tiene metida la información espacial y la información temporal. Entonces esto va a ser el coseno de omega,
donde omega es la frecuencia temporal angular de la onda, por el tiempo, esta es la variable temporal, menos x. ¿Por qué x? Bueno, pues porque mi onda depende de dónde esté parada yo a lo largo del eje x, sobre c. C es la velocidad de la luz en el vacío. Ahorita estamos trabajando con luz en el vacío, más, no olvidemos, epsilon, que es la fase inicial de la onda. Entonces, y todo esto es el escalar, y por supuesto lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Pues por el vector unitario que me dice a lo largo de cuál dirección está oscilando el campo eléctrico. Esa dirección es el eje Y, está dada por el vector unitario J. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la amplitud de la onda. De la onda. Es un escalar. Recordemos que esta omega es 2pi nu. Esta velocidad es lambda por nu. Y esto que tenemos aquí es la fase inicial de la onda. Entonces, esta es la expresión para campo eléctrico que forma parte de una onda electromagnética. ¿Cómo puedo obtener el campo magnético asociado? Pues lo que voy a hacer es usar esta expresión. Entonces, voy a poner aquí abajo, a partir de la expresión que nos dice que la variación de la componente Y de campo eléctrico respecto a X es igual a menos la variación de la componente Z de campo magnético respecto al tiempo, yo esto lo puedo escribir. Además, en realidad, pues bueno, son parciales estas derivadas, pero yo solo tengo una componente espacial, una variable espacial para tanto Y como BZ, y esa variable espacial es X. Entonces, de aquí yo puedo decir, bueno, pues si yo lo que quiero conocer es la componente de campo magnético a lo largo de Z, lo que puedo hacer es integrar la variación de la componente Y de campo eléctrico respecto a X a lo largo del tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esta expresión, la derivo respecto a X y luego integro sobre el tiempo. Entonces, esto lo puedo escribir como, bueno, esto es una constante. Pues aquí voy a tener afuera menos la constante E subíndice 0Y. ¿Con qué otra constante? Pues que está omega sobre la constante C. Y en realidad toda esta expresión la derivo únicamente respecto a X. Entonces esto es igual a la integral en el tiempo de el seno de omega que multiplica a T menos X sobre C más epsilon. Entonces, esta es la derivada, bueno, esto, omega sobre C por el seno de todo esto es la derivada de Y respecto a X,
saco las constantes junto con E0Y, que está acá, y me quedo con esta integral. Ahora yo tengo que hacer esta integral sobre el tiempo, lo cual me da tener que esta componente de campo eléctrico a lo largo de Z, que de hecho es la única componente de campo eléctrico que depende de X y de T, es igual a 1 sobre C por la amplitud del campo eléctrico por el coseno de omega que multiplica T menos X sobre C más epsilon. Y a lo largo de el eje Z. A ver si esto va a subir un poquito. ¿Okay? Entonces tengo esta expresión y tengo esta expresión. ¿Y qué es lo que veo? Todo esto es una constante. Y esto va a ser la amplitud de campo magnético. Que de hecho aquí cuando puse amplitud de la onda, pues es amplitud de la onda relacionado con el campo magnético, pues la puedo escribir como amplitud de campo eléctrico. Y otra cosa que observo es que el argumento, o sea, esta función es un escalar que multiplica a una función coseno, donde todo esto es el argumento, que resulta que es igual al argumento de la función coseno relacionada con el campo magnético. De hecho, lo voy a escribir, al igual que lo escribí acá, tengo el campo magnético en el caso de una onda electromagnética linealmente polarizada que viaje en la dirección de X, pues ese campo magnético, si la onda es plana, está dada por esto. Esta amplitud de campo magnético, pues la voy a llamar, pues B subíndice 0, Z. Entonces, aquí lo que tengo es que este vector va a ser la amplitud B subíndice 0, Z por el coseno de omega T menos X sobre C más epsilon a lo largo del eje Z. Y lo que veo es que campo eléctrico y campo magnético tienen la misma fase. Por eso digo que campo eléctrico y campo magnético están acoplados cuando hablo de una onda electromagnética. Entonces, de aquí lo que puedo decir es que de aquí es campo eléctrico y campo magnético están acoplados en el espacio y en el tiempo. O sea, se comportan igual. ¿En qué sentido? En qué sentido que tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia.
en el espacio y en el tiempo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Pues tienen misma longitud de onda y misma frecuencia. Y además, fijándome en esta expresión y en esta, pues resulta que tenemos la siguiente relación entre la amplitud de campo eléctrico y la amplitud de campo magnético para ondas electromagnéticas planas linealmente polarizadas. ¿Y cuál es esa relación? Pues esa relación me dice que la amplitud de campo magnético es igual a 1 sobre C, que multiplica a la amplitud de campo eléctrico. Y C, ¿no? Si yo lo, en MKS, ¿no? Pues son, ¿cuánto? Pues son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si esto lo escribo de esta manera. Tengo que el campo eléctrico es más de 8 órdenes de magnitud mayor que el campo magnético. ¿Okay? Recuerden, cuando hablamos de órdenes de magnitud, nos estamos refiriendo a, en este caso, a este 8. Entonces, sería expresarlo todo en función de potencias de 10. Entonces, lo que yo veo es que las ondas electromagnéticas son variaciones de campo eléctrico y campo magnético que se comportan de la misma manera en cuanto a su frecuencia temporal y su frecuencia espacial, pero en cuanto a su magnitud, o sea, su amplitud, pues el campo eléctrico es 10 a la 8, bueno, 3 por 10 a la 8 veces más grande que la amplitud del campo magnético. Y ya representadas de esta manera, representando a las ondas electromagnéticas de esta manera, es decir, como ondas armónicas simples, entonces puedo hacer el siguiente dibujo. Vamos a pensar, este es el eje Z, este es el eje Y, dirección en la que se propaga la onda, este es el eje Y, este es Z, esta es la dirección en la que viaja la onda, que en este caso, como estamos en el vacío y trabajando con luz, este es el vector C, vamos a llamarle así. Yo tengo campo eléctrico que varía únicamente a lo largo de Y, entonces esto va a ser así. Entonces esto es campo eléctrico
oscilando a lo largo de una recta que es paralela a Y, mi campo magnético va a tener este comportamiento. Cuando es máximo, es decir, cuando el coseno de esto sea igual a 1, el coseno de campo magnético también va a ser igual a 1, entonces también voy a tener un máximo. Cuando tengo un mínimo, pues va a ocurrir lo mismo. Entonces este sería campo magnético. Yo puedo ahora fijarme en la magnitud del campo eléctrico, en este caso evaluado distintas X, y esto pues ¿qué me está trazando? Pues me traza una función coseno, mientras que en el caso del campo magnético pues esto hace exactamente lo mismo, traza una función coseno sobre el plano XZ para campo magnético y sobre el plano XY para el campo eléctrico. En este dibujo no estoy considerando que la amplitud de campo eléctrico es más de 10 a la 8 veces la magnitud del campo magnético, porque si lo considerara, pues no lo podría dibujar. ¿Okay? Pues lo dibujo así, pero no hay que olvidar esta relación. Ahora, las ondas transportan energía. Eso es en general para cualquier tipo de onda. ¿Por qué transportan energía? Pues necesitan transportar energía porque finalmente lo que hacen, si pensamos en las ondas en una cuerda, se necesita energía para que la cuerda suba y baje. No, la cuerda no se desplaza como un todo, pero sí hay un desplazamiento de la cuerda hacia arriba y hacia abajo conforme la propagación avanza. Entonces las ondas llevan energía. Las ondas electromagnéticas también llevan energía. Lo que estamos viendo aquí en estas expresiones es que la onda electromagnética está descrita, vamos a pensar en la forma más sencilla, como una función coseno donde tengo una amplitud, el coseno de este argumento donde está involucrada la frecuencia temporal y la longitud de onda, unas amplitudes, y en este caso lo que estoy considerando son ondas linealmente polarizadas y planas. No las puedo escribir de esta manera. Y ahora lo que nos preguntamos es, bueno, ya estoy trabajando con la luz como una onda electromagnética. Y la onda electromagnética está descrita por estas dos expresiones que las voy a poner aquí arriba para aprovechar el espacio. Están dadas por campo eléctrico, en este caso específico está dada por esto. Y por campo magnético. Esto me describe, estas dos expresiones me describen una onda electromagnética.
Lo que yo veo es que estas expresiones varían con el tiempo. Yo lo que tengo es que campo eléctrico a veces va a valer mucho en magnitud, pero a veces va a valer 0, a veces va a valer no mucho, a veces va a valer un poquito menos, y lo mismo para el campo magnético. Esto quiere decir que la onda electromagnética, como bien dice su nombre, está variando. Si la retina de mi ojo, recuerden que la retina es el detector de luz en el ojo, si la retina de mi ojo detectara ondas electromagnéticas en el sentido de que pudiera detectar variaciones de campo eléctrico y de campo magnético en el tiempo, porque bueno, X estaría fija pensando que mi retina tiene X constante, pero si yo fijo, aunque yo fije X, T pues sigue variando, y entonces esto implicaría que tanto campo eléctrico como campo magnético variarían, y la luz que llega a mis ojos estaría variando, tendría máximos y mínimos, pero cuando yo miro algo, ¿no? Si yo miro hacia el patio o si miro por la ventana, pues la luz, las cosas, pues se ven siempre con un brillo constante. Las cosas no están variando su brillo. La luz que refleja las cosas o que emiten las cosas no está variando. Entonces, si la luz que detecta mi retina no varía de esta manera, quiere decir que en realidad mi retina no es un detector de variaciones de campo eléctrico y de campo magnético. Lo que detecta la retina, lo que detectan los conos y los bastones, es la energía asociada con estos campos eléctricos y magnéticos. Pero además de ser la energía asociada a los campos eléctricos y los campos magnéticos, va a ser una energía promediada en un intervalo de tiempo grande. ¿Grande respecto a qué? Grande respecto al periodo temporal de estas ondas electromagnéticas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es la definición de irradiancia. Irradiancia, que también se le suele llamar intensidad de la luz. Entonces, nuestra retina y los detectores CCDs de nuestros celulares y las placas fotográficas no detectan campo eléctrico y campo magnético, sino la energía que llevan estos campos promediada en un intervalo de tiempo grande. Pero para llegar a esa irradiancia, primero tenemos que hablar de la energía asociada a este campo eléctrico y este campo magnético en cualquier posición y a cualquier tiempo. Y la cantidad que me describe esa energía es el llamado vector de Poynting, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en física 3 se vio que campo eléctrico y campo magnético tienen una energía asociada. Por ejemplo, cuando se habla de campo eléctrico y ya hablamos de circuitos, pues hablamos de los condensadores. Los condensadores lo que hacen es almacenar energía asociada con el campo eléctrico. Y cuando hablamos de campo magnético, lo que tenemos son los inductores o solenoides o bobinas, que lo que hacen es almacenar la energía asociada con el campo magnético. Entonces, de entrada, nosotros sabemos que un campo eléctrico y un campo magnético tienen asociados una energía. Y eso es lo que vamos a retomar ahora. Entonces, vamos a ponerlo en física 3. Al estudiar condensadores y bobinas, se
determina se determinan las densidades de energía asociadas a campo eléctrico y a campo magnético. Y a esas densidades de energía las llamamos densidad de energía asociada con el campo eléctrico, que es igual a la permitividad eléctrica en el vacío sobre 2 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Y para la densidad de energía del campo magnético, tenemos que esto es igual a 1 sobre 2 veces la permeabilidad magnética del vacío por la magnitud de campo magnético al cuadrado. ¿Okay? Esto se ve cuando se introduce el concepto de condensador y de inductor o de bobina. Nosotros acabamos de ver, lo voy a poner, pero de hecho lo vimos en la clase pasada, vimos que la velocidad de la luz es igual a 1 sobre la raíz de mu 0 por epsilon 0. Y también vimos que la magnitud de campo eléctrico es igual a C veces la magnitud de campo magnético. Entonces, considerando estas dos expresiones, junto con esta expresión para la velocidad de la luz en el vacío y esta relación entre amplitudes de campo eléctrico y campo magnético para ondas electromagnéticas linealmente polarizadas, de aquí lo que yo encuentro es que la densidad de energía del campo eléctrico es igual a la densidad de energía del campo magnético. Voy a quitar esta flechita para no ocupar tanto espacio. Entonces esto es lo que tenemos. Para ondas electromagnéticas, la densidad de energía asociada con campo eléctrico y con campo magnético es la misma. Entonces, mi onda electromagnética implica un campo eléctrico y un campo magnético, de modo, tenemos esto. Vamos a poner aquí que de modo que la densidad de energía asociada a una onda electromagnética acuérdense que en la clase pasada dijimos que yo iba a abreviar electromagnético o electromagnética de esta manera. Entonces la densidad de energía asociada a la onda electromagnética pues va a ser la suma de la energía asociada al campo eléctrico más la suma de la energía asociada al campo magnético. Es decir, va a ser esta U igual a la densidad de energía asociada al campo eléctrico más la densidad de energía asociada a campo magnético, que voy a poder escribir como que, bueno, pues lo puedo escribir como epsilon 0 por E al cuadrado, o bien, usando el campo magnético, lo puedo escribir como 1 sobre mu 0 que multiplica al campo magnético al cuadrado. Estas son las expresiones completas, es decir, es la magnitud de esta expresión y de esta expresión. Entonces, la energía va a estar dada por esto.
Voy a borrar aquí. Y voy a prolongar este eje X. Y ahora lo que considero es esta onda que va viajando a lo largo del eje X. Entonces, si la onda va viajando, se va desplazando de esta manera, pues lo que también está desplazándose junto con esa onda electromagnética es la densidad de energía asociada. Esa densidad de energía pues va a recorrer el espacio y conforme recorre el espacio pues va a atravesar, vamos a suponer, vamos a calcular una región del espacio. Vamos a considerar una región del espacio. ¿Sí? Voy a dibujar, esto es un volumen. Entonces vamos a ponerlo como... Entonces, este es un elemento de superficie, esta es una superficie de área A y esta longitud pues va a estar dada por la velocidad a la que viaja la luz veces un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si yo considero este intervalo de tiempo y este volumen, esta superficie y este volumen, yo tengo una onda electromagnética que atraviesa esta superficie, recorre este volumen y vuelve a salir por la misma superficie, y lo que estoy evaluando, sabiendo que la onda electromagnética tiene una densidad de energía asociada, pues lo que voy a estar evaluando pasando por este elemento de volumen o por este volumen va a ser un flujo de energía. ¿Okay? Entonces, lo que puedo escribir aquí es voy a escribir como la onda electromagnética se desplaza en una dirección, la energía asociada con el campo eléctrico y el campo magnético pues también se desplaza en una dirección. La energía asociada al campo eléctrico y al campo magnético pues también se desplaza. También se desplaza. Lo cual implica, aquí, un flujo de energía asociado con la onda. Asociado con la onda electromagnética. Entonces tenemos a la onda que pasa
a través de esta superficie y en un intervalo de tiempo delta T, voy a ponerlo en un intervalo de energía delta T, entra por aquí, pasa por aquí y sale por acá. ¿Okay? Entonces, sea, vamos a llamar S mayúscula, el transporte de energía por unidad de área por unidad de tiempo. O sea, el flujo. Si nosotros hablamos de ese flujo, pues este flujo es igual a watt, es decir, energía por unidad de tiempo por metro cuadrado si estamos en MKS. Entonces, en un intervalo de tiempo delta T, esta onda electromagnética que viaja con velocidad c entra por esta superficie, sale por esta superficie y lo que yo voy a poder evaluar aquí es la densidad de energía asociada con esa onda. Entonces, puedo decir que en un intervalo espérenme un momentito, por favor. Perdón. Entonces tenemos en un intervalo de tiempo delta T, solo la energía contenida en el volumen que tiene de largo C por T y de superficie A, cruzará a la superficie A. ¿Okay? Entonces, esta energía contenida en este volumen, ¿cómo la puedo obtener yo? Pues lo que voy a considerar es que la onda electromagnética tiene asociada una densidad de energía U que podemos representar así. ¿Okay? Entonces, la energía total que va a pasar por aquí, pues va a ser igual a ¿qué? Espérenme, que estoy quedando sin pila. ¿Okay? Entonces, la energía total contenida en este volumen que va a cruzar por esta superficie estará dada, por la siguiente expresión. Pues la energía total va a ser la densidad de energía asociada a la onda electromagnética por el volumen C por delta T por A.
Entonces, esta sería la energía total que pasa por acá. Para mí lo que me interesa es evaluar el flujo de energía. Entonces, si esta es la energía total que atraviesa a la superficie A, entonces, este flujo de energía esta S va a ser igual a la energía total sobre la superficie sobre la unidad de tiempo, porque acuérdense, el flujo de energía es energía total por unidad de tiempo y por unidad de área. Y eso, esa S va a ser igual a ¿qué? Pues esa S va a ser igual a la densidad de energía por C. Considerando que U se puede escribir como epsilon 0 e al cuadrado o 1 sobre mu 0 b al cuadrado, entonces S se puede escribir de esta manera. Se puede escribir como 1 sobre mu 0 E por B o bien, si quiero dejarlo en función de solo campo eléctrico, campo magnético, esto sería C sobre mu 0 B cuadrada y esto sería C por epsilon 0 E cuadrada. Pero aquí lo que me va a interesar es esta expresión. Esta S, que representa flujo de energía, la puedo representar como el inverso de la permeabilidad magnética por campo eléctrico por campo magnético. En magnitud, son sus magnitudes. ¿Ok? Ahora, esta es la magnitud de lo que habíamos llamado flujo de energía asociada a la onda electromagnética. Solo que el flujo siempre tiene una dirección, pues porque el flujo es la cantidad de lo que sea que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Entonces, a nosotros nos interesa darle una dirección o una naturaleza vectorial a esta S. Y la manera de hacerlo es decir, a ver, como yo lo calculé, yo dije, viene la onda viajando con esta dirección C, atraviesa esta superficie y en el intervalo de tiempo delta T sale por acá, entonces recorrió esta distancia. Por lo que yo pienso, bueno, pues entonces a este flujo, lo más lógico es que yo le asocie ¿cuál dirección? Pues la dirección en la que viene viajando la luz, es decir, esta. Y entonces vamos a decir, de acuerdo, vamos a decir que esta es la dirección de este vector de flujo de energía, cuya magnitud está dada por esta expresión. Ahora, por otro lado, yo sé que para una onda electromagnética, campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí. Si yo quiero introducir el carácter vectorial en esta expresión, digo, pues lo que puedo hacer es sustituir esto, que es nada más la multiplicación de las magnitudes de campo eléctrico y de campo magnético en cierta posición y en cierto tiempo, pues lo voy a sustituir por la expresión vectorial. Y de ese modo, paso de esta expresión escalar a la expresión vectorial
donde este flujo de energía, ya expresado como vectores, 1 sobre mu, producto cruz de E con D. ¿Okay? Entonces, esto es pasando del escalar al vector. Entonces, estas serían, voy a poner aquí, esta de aquí, es la expresión escalar. Y esta es la expresión vectorial. ¿De qué? Pues la expresión vectorial de energía por unidad de área por unidad de tiempo, es decir, flujo de energía. Y a esta expresión vectorial es a la que vamos a definir como vector de Poynting. Entonces, este vector de Poynting es el vector S que me dice cuál es la cantidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo asociada con la onda electromagnética. Entonces, ese es el flujo de energía. Lo voy a reescribir aquí arriba. Entonces tengo vector de Poynting, que me describe el flujo de energía asociada a una onda electromagnética. Lo puedo escribir así. S como vector es 1 sobre mu 0 E cruz B, sabiendo que la velocidad de la luz, es decir, C, es igual a 1 sobre la raíz de mu 0 por E0, pues esto también lo puedo escribir como C cuadrada por epsilon 0 multiplica a E cruz B. Y este es el vector de Poynting. Esta es la expresión general para el vector de Poynting. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar este vector considerando ondas electromagnéticas armónicas simples.
ondas armónicas simples ya las vamos a expresar de manera general. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ponerlo. Habíamos dicho, cuando hablamos de ondas, nosotros dijimos, bueno, empezamos hablando de ondas, habíamos dicho, una onda senoidal va a ser A por el seno de KX menos omega T más epsilon. Esta era una onda unidimensional. Después pasamos a una onda que ya dependía de X, Y, Z, del tiempo, que íbamos a escribir como psi de RT, y que iba a ser igual a la amplitud por el seno de ¿qué? De K punto R menos omega T más la fase inicial. ¿Okay? Esto lo vimos el capítulo pasado. Los ejemplos de ondas electromagnéticas con los que hemos estado trabajando ahorita fueron una onda electromagnética que viaja en la dirección de X y que oscila en una única dirección, es decir, campo eléctrico varía en una sola dirección, campo magnético oscila en una única dirección. A esas ondas las llamamos linealmente polarizadas. Y además dijimos que estamos trabajando con ondas planas. Entonces, a partir de esto y de la definición de ondas linealmente polarizadas, vamos a trabajar con ondas electromagnéticas linealmente polarizadas, pero que se van a estar desplazando en cualquier dirección. Esa dirección de propagación, como ya lo vimos en el capítulo anterior, está dada por este vector K, que es el vector de propagación. Entonces, si yo ahora quiero representar una onda electromagnética viajando en una cierta dirección, dada por el vector de propagación K, lo hago del siguiente modo, la voy a escribir de esta manera. Voy a escribir campo eléctrico. La onda electromagnética implica variaciones de campo eléctrico y de campo magnético que están acopladas. El campo eléctrico es un vector. Es un vector que va a depender de X, Y Z y del tiempo. Esta X, Y, Z, que es en coordenadas cartesianas, la puedo representar como simplemente un vector R y un tiempo T. Si considero que campo eléctrico y campo magnético se comportan como ondas senoidales, esto lo voy a poder escribir de esta manera. La amplitud del campo eléctrico, es decir, el valor máximo que puede tener el campo eléctrico, vamos a usar el coseno de K punto R menos omega T. Por el momento no vamos a considerar la fase inicial. Entonces, esta es la expresión para el campo eléctrico asociado a una onda electromagnética armónica simple. Solo que cuidado, campo eléctrico es un vector. Entonces, esta expresión también debe tener un carácter vectorial, pero aquí pues, no aparece el vector. Lo que vamos a hacer es introducir la naturaleza vectorial de este campo eléctrico en la amplitud. Con esta representación, la amplitud ya no es un escalar, ahora es un vector, pero es un vector constante. Y como es un vector, cuando yo digo que es constante, quiere decir que tiene dirección, es un vector con dirección y magnitud constante.
magnitud constantes. Y además, E0, cuando yo tengo esta expresión, E0 va a ser el valor máximo, la magnitud de este vector va a ser el valor máximo, la magnitud máxima que pueda tener el campo eléctrico. Del mismo modo, puedo escribir la expresión para campo magnético. Campo magnético va a depender de 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Lo voy a poder escribir así, en función de R y de T. Y aquí lo que voy a tener es la magnitud de campo magnético por el coseno del mismo argumento, porque ya vimos que el campo eléctrico y campo magnético están acoplados. Y del mismo modo, mi amplitud, pues ahora debe tener una naturaleza vectorial, porque la cantidad que estoy evaluando, pues es una cantidad vectorial. Si ahora yo considero estas expresiones para campo eléctrico y campo magnético, el vector de Poynting va a estar dado por lo siguiente. Entonces, de aquí y de acá, yo puedo escribir el vector de Poynting como C cuadrada epsilon 0 que multiplica a E cruz B. Pero esta E y esta B son campo eléctrico y campo magnético dados por estas expresiones, es decir, en la expresión completa. Entonces esto lo puedo escribir como C cuadrada por epsilon 0. Aquí campo eléctrico pues va a estar dado por la amplitud de campo eléctrico, que recordemos ya es un vector, por el coseno de K.R menos omega T. Entonces tengo este vector cruz el otro vector que está dado por la amplitud de campo magnético, dada ya como vector por el coseno de K.R menos omega T. Reacomodo términos, pues en realidad las únicas cantidades vectoriales en esta expresión son E0 y B0. Y este término, que es un escalar, es común a los dos vectores, entonces puedo escribir voy a escribirlo así, C cuadrada por epsilon 0 por, y aquí voy a meter el producto cruz de E0 con B0, y este producto cruz, que es un vector, va a multiplicar a la función coseno de K.R menos omega T. Entonces, este va a ser el vector de Poynting. Es un vector que va a depender de R y de T. Entonces, esta es la expresión para el vector de Poynting en el caso de ondas linealmente polarizadas, armónicas y simples. Profesora, tengo una duda. ¿Es producto cruz el coseno? No. Este no es producto cruz, el coseno es un escalar. ¿Sí lo ves? El coseno es el coseno de, pues, aquí adentro pues también es un escalar. Entonces, este coseno es un escalar. El producto cruz es este, porque el producto cruz solo puede ocurrir entre dos vectores, dos cantidades vectoriales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, espérenme, aquí sí, a lo mejor, perdón, aquí lo que pasa es que tengo coseno cuadrado. Disculpen, a lo mejor a eso te referías, disculpa. Aquí tengo coseno cuadrado, porque no es que factorice este coseno.
es producto cruz de esto con esto, entonces estas dos constantes, perdón, estos dos escalares se multiplican. ¿Okay? Entonces, tengo c cuadrado de epsilon 0, lo tengo aquí. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Esto es una escalar que multiplica otro escalar, que son iguales, entonces es coseno cuadrado de todo esto. Y el producto cruz es entre este vector E0 y este vector B0. Entonces, esta es la expresión para el vector de Poynting. Esto entonces lo que me dice es cómo se comporta el flujo de energía asociada a la onda electromagnética. Y dijimos que lo que detecta nuestro ojo o cualquier detector de luz es la energía que lleva la onda electromagnética. No detecta campo eléctrico y campo magnético. Lo que detecta es la energía asociada a estos campos. Lo que puedo observar de esta expresión es que pues esto me va a dar un vector constante, porque es el producto cruz de dos vectores constantes. Estos términos son constantes, entonces tengo que esta va a ser una cantidad vectorial constante. Esto es constante. ¿Y qué es lo que va a variar? Lo que me va a dar la variación es el coseno cuadrado de lo que está aquí adentro. Yo tengo que, si grafico, vamos a suponer teta y coseno de teta, pues yo sé que esta función se comporta de esta manera. O sea, varía con teta. Y es lo que decíamos. O sea, nuestro ojo no detecta cuando yo miro algo, ¿no? Si yo veo un foco que brilla, el foco siempre brilla igual. Yo no veo variaciones en su brillo. Ya dijimos que el brillo que detecta mi ojo no es campo eléctrico ni campo magnético, sino la energía asociada con esos campos. Pero lo que estoy viendo es que la energía asociada con estos campos, que es esta de aquí, va como coseno al cuadrado. Y coseno al cuadrado pues, se comporta de una manera bastante parecida al coseno. Tengo variaciones de este tipo. Ya no tengo valores negativos, pero lo que voy a tener son variaciones entre 0 y 1 a lo largo de teta, que en este caso sería a lo largo de la posición y a lo largo del tiempo. Es decir que yo tendría, si me fijo en la magnitud de S, la magnitud de S es proporcional a el coseno cuadrado de esta expresión. Es decir, que la energía depende de la posición y del tiempo, pero lo que ve mi ojo pues no varía. Yo veo que algo brilla y brilla de manera constante. Y esto es porque, por ejemplo, mi retina, cuando le llega la luz a la retina cada 1/12 segundos, o para algunos ojos, cada 1/30 segundos, recibe la información y la manda al cerebro. El cerebro la procesa y yo veo. Después, al siguiente intervalo de 1/12 segundos, recibe la luz, la manda al cerebro, yo la proceso y así veo. O sea, yo veo en intervalos, yo integro la energía que me llega en intervalos de 1/12 segundos. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería
promediar la energía que me llega en intervalos de 1 sobre 12 segundos. Y resulta que ese intervalo de 1 sobre 12 segundos, que les digo que puede llegar a ser de 1 sobre 30 segundos, bueno, ese intervalo de tiempo es muy grande si yo lo comparo con el periodo temporal que tiene la luz visible. La luz visible tiene un periodo temporal como de 10 a la menos 9 segundos. Entonces, integrarlo en un periodo de tiempo de 10 a la menos 1, o sea, de 0.1 segundos, es un intervalo de tiempo enorme comparado con la manera en que varía temporalmente la luz visible. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar con el promedio temporal de esta energía, es decir, el promedio temporal de una función que se comporta de esa manera en un intervalo de tiempo muy grande. ¿Okay? Es lo que vamos a ver la próxima clase cuando pasemos de hablar del vector de Poynting a la irradiancia. Entonces les voy a pedir que repasen en el Hedge todo lo que tiene que ver con el vector de Poynting y la parte de irradiancia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿No? No, profesor. Ok. Muy bien, pues entonces, que estén bien, que tengan buen fin de semana, descansen y por favor síganse cuidando mucho. Igualmente, profesor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.